Al hablar acerca de la medicina, que si bien es una ciencia fundamental y de gran importancia para el ser humano, los modos de prevenir enfermedades y las formas de tratamiento para curarlas, es necesario conocer acerca de su historia, la cual está llena de datos sumamente interesantes y relevantes que dieron pauta a lo que ahora conocemos. Existe un personaje que es considerado el padre de la medicina. Nos referimos al griego Hipócrates de Cos. Este concebía que las enfermedades no eran castigo de los seres divinos por actos pecaminosos que se hubiesen cometido, sino que era el desequilibrio de la fisis, es decir, del microcosmos o del medio interno. Consideraba como eucrasia a la salud y a la enfermedad como discrasia. Sostenía que el proceso de la curación natural podía obtenerse por medio del reposo, una dieta adecuada, aire fresco y limpieza corporal. Para poder comprender las ideas de Hipócrates, es necesario conocer un poco acerca de Empédocles de Agrigento, un personaje que vivió desde el año 495 hasta el 423 a.C., originario de Agrigento, Cilicia. Era un filósofo materialista, ideólogo de la democracia esclavista. Menciona la existencia de 4 elementos que formaban la naturaleza, a los que denominó fisis, los cuales eran tierra, aire, fuego y agua, y que la combinación de estos surgen las cosas. Por ello sostenía que nada es verdaderamente destruido, sino solo transformado en otra combinación. Por esto, postula la teoría de los 4 elementos. En esta teoría, afirmaba que el hombre está constituido de estos 4 elementos mencionados anteriormente, que el microcosmos es semejante al macrocosmos, es decir, la fisis. Por lo tanto, la salud comprende el equilibrio entre estos 4 factores. El médico Hipócrates de Cos nace en la isla de Kos, actualmente Grecia, en el año 460 a.C., un periodo comprendido durante la época de la 80ª Olimpiada. Fallece en Larisa, ubicado en Tesalia, en el año 377 a.C. Este médico descendía de una familia de médicos sacerdotes, y se decía que estaba directamente emparentado con Esculapio, el cual es el dios griego de la medicina. Al parecer, Hipócrates visitó Egipto durante su juventud y en este lugar se familiarizó con los trabajos médicos que la tradición le atribuye a Imhotep. Hipócrates se sirvió de sus sentidos y la razón como los únicos medios de diagnóstico. Con esto desarrolló un sistema racional que se basaba en la observación y en la experiencia para determinar el tipo de enfermedades. Inició la práctica clínica junto al lecho del enfermo, repitiendo sus observaciones hasta que logró conocer los signos distintivos de cada síndrome. Es por esta razón que se reconoce como el padre de la medicina. Hipócrates y la medicina racional. El pensamiento filosófico sobre la enfermedad se origina en el orden natural, es decir, fisis, o el bien, y el desorden, en el caos o el mal. El desorden o desequilibrio se manifiesta como una enfermedad, por eso se postulaba la doctrina del equilibrio de los 4 elementos, que se mencionaron anteriormente. Si alguno de estos sufría una alteración, la persona enfermaba. En este caso, los tratamientos consistían en reponer ese equilibrio usando sangría, vomitivos, curativas, etc. De la misma forma, consideraba que la sangre estaba constituida por los 4 elementos de la fisis. La sangre fue uno de los principales medios en los que realizó experimentos. En ellos observó que cuando se coagula ocurren fenómenos diversos. Primero, al iniciar la coagulación se observaban 2 estratos. Uno de ellos era la base del coágulo. A esta la describía como oscura y densa. Y la otra parte era la superficie, la cual describía como roja y fluida. Por esto, llegó a la conclusión de que en el coágulo existen 2 sustancias distintas,
la de la superficie que es más ligera y de un color carmesí. Este punto llamó mucho la atención de los griegos. Y la del fondo, que era la parte más densa, y conservaba su color natural, que era de rojo a negruzco. Posteriormente, transcurridos unos minutos, la base se contraía y de ella se desprendía un líquido amarillo claro, el cual fue denominado en esa época como bilis amarilla o cólera, que no es más que lo que hoy conocemos como suero. Una más de las observaciones en la sangre fue cuando agitó una muestra con un batidor antes de que se formara un coágulo. Observó que haciendo esto se desprendía de la sangre una materia blancuzca y pegajosa, es decir, una mucosidad, a la que denominó flema. Posteriormente desprendió esta flema del resto de la sangre y esperó a que coagulara, pero esto no sucedió. Entonces se dio cuenta que había separado la fibrina de la sangre. Después de esta serie de experimentos, Hipócrates razonó. Al ser separada del cuerpo, la sangre se enfría, y esta es la causa de que muera, ya que sin calor no hay vida. Por eso se coagula la flema y hace coagular con ella a las otras partes que la sangre contiene. La flema coagula la sangre, es la bestia blanca. Por eso en las venas de los cadáveres se encuentra sangre coagulada y fría. Por el contrario, en los seres vivos, la sangre es líquida y caliente. Posterior a razonar más sobre esta serie de componentes, concluyó que 4 son los elementos que constituyen todos los cuerpos del universo, como ya lo había definido tiempo antes Empédocles, y por eso son 4 las partes de la sangre. Ello es evidente. Atribuyó propiedades específicas a cada uno de los 4 elementos, siendo estas: el aire era caliente y húmedo, el agua era húmeda y fría, la tierra era fría y seca, y por su parte el fuego era seco y caliente. De todo lo anterior parte la ideología que cualquier alteración en alguno de estos 4 elementos motivaba a la enfermedad. Además, fue uno de los primeros médicos en rechazar supersticiones, leyendas y creencias populares que señalaban como causantes de las enfermedades a las fuerzas sobrenaturales o divinas. La ética médica hipocrática. También fue precursor de la ética médica. Argumentaba que el bien es el principal fundamento universal de la ética, por lo tanto, es el fin supremo del hombre. Un personaje sumamente importante de mencionar en este apartado es el filósofo Sócrates, quien es considerado el primer filósofo ético, ya que fueron precisamente sus ideas y concepciones la base de los principios éticos de Hipócrates. Sócrates sostenía que el bien idéntico a la verdad se impone irresistiblemente a la voluntad, lo mismo que a la inteligencia desde que se le conoce. Todo hombre quien necesariamente su mayor bien o su verdad dicha y sus actos se dirigen a este fin, pero el mayor bien del individuo es el bien mismo. Por consiguiente, basta conocer el bien para practicarlo. Asimismo, decía que la virtud es ciencia y que puede ser enseñada. El bien es uno de los elementos junto a la templanza y a la justicia universalmente entendidos. Hipócrates coincidió con los principios éticos de Sócrates. Considera 2 principios éticos aplicados a la medicina. Primero, hacer el bien o bonus facere. Y 2, no hacer daño o primum non nocere. La ética médica establece criterios para la relación entre paciente y médico. Lo que es mejor para el paciente, es decir, el principio de beneficencia, y el conjunto de virtudes que debe reunir el buen médico, la techne o el ars medica. Habilidades para evitar hacer daño, es decir, el principio de maleficencia. Como número 1, no hacer daño, o primum non nocere, o primero no hacer daño al paciente, se refiere a respetar la integridad física y psicológica de la vida humana.
Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Esta frase se le atribuye al mismo Hipócrates. Sin embargo, se ha desarrollado como una paráfrasis latina de Galeno, de un aforismo hipocrático. Como número 2, hacer el bien, o bonum facere, o hacer el bien. El médico debe poner todo su conocimiento, es decir, el arte y sus habilidades, es decir, techne, y sobre todo, prudencia. En el juramento hipocrático, el médico se compromete a utilizar su conocimiento en beneficio de los pacientes. Frecuentemente, se piensa que la ética médica se inicia desde la época de Hipócrates, con su famoso juramento hipocrático. A pesar de esto, muchos coinciden en que no es suficiente para normar la ética de la medicina actual y que no ha sido rebasado más que por factores como lo son los conocimientos, la tecnología y el soporte económico excesivo en el ámbito médico actual. Por otro lado, el paternalismo hipocrático, siempre orientado por el principio de que el enfermo carecía de autonomía y era incapaz de tomar decisiones, es decir, indicaba que además de estar enfermo físicamente, el paciente también lo estaba mentalmente, por esto su única obligación moral era la obediencia, es decir, la obediencia hacia su médico. Abundando más en los aportes de este gran médico, tenemos el Corpus Hippocraticum o colección hipocrática, la cual consta de un número de 53 tratados en 72 libros. Este cubre una amplia temática desde consideraciones generales sobre fisiología y patología, cirugía, dietética y ginecología. Universalmente se reconoce más la parte sobresaliente de cirugía a los tratados quirúrgicos, ya que en esa época Hipócrates ya hacía uso de instrumentos quirúrgicos muy refinados. En su 7º volumen, los tratados hipocráticos contienen temas sobre las heridas en la cabeza, el dispensario médico, la descripción de lo que debe ser un quirófano, sobre las fracturas, las articulaciones, los instrumentos de reducción, las fístulas, las hemorroides y las úlceras. En conclusión, la medicina, como lo podemos apreciar, evidentemente ha sufrido una larga evolución en su concepción, enunciados y pensamientos, que la han llevado cada vez más hacia una aceptación indiscutible de su visión hacia la salud, la enfermedad y el enfermo de manera individual y colectiva. Toda esta serie de transformaciones son de suma importancia en la actualidad. Sin embargo, más allá de las evoluciones más recientes, es necesario hacer hincapié en los postulados, invenciones y concepciones que se hicieron en la antigüedad, pues son la base de lo que sabemos ahora. Son la esencia del conocimiento desarrollado. Ciertamente, hacen alusión a innumerables normas y datos que en nuestros días consideramos al estudiar y ejercer en el campo de la salud.